A ver, ¿qué es la memoria? Suena como una pregunta súper simple, ¿no? Pero la respuesta es uno de los rompecabezas científicos más increíbles del último siglo. Y ojo, no es algo que ya esté resuelto, para nada. Es un debate súper intenso que ha transformado por completo cómo entendemos nuestra propia mente. Pensemos un segundo. Casi todos nos imaginamos la memoria como una especie de baúl, ¿cierto? Un archivo gigante donde vamos guardando el pasado. Pero, ¿y si esa idea tan común estuviera, equivocada? ¿Qué pasaría si la memoria no sirviera para recordar, sino para algo totalmente distinto? Bueno, en este recorrido vamos a meternos de lleno en ese debate. Es una historia fascinante, llena de ideas que chocan entre sí, de experimentos súper ingeniosos y de metáforas que al final han ido moldeando lo que creemos que somos. Así que, arranquemos. Ok, nuestra historia empieza a finales del siglo XIX, y todo arranca con un tipo que se propuso algo que parecía imposible: medir la memoria, como si fuera un objeto, algo físico. Se llamaba Hermann Ebbinghaus, y su idea era, la verdad, bastante revolucionaria. Lo que él quería era, literalmente, quitarle a la memoria todo lo que la rodea: lo social, lo cultural, el significado, todo. Su meta era encontrar las leyes, como las de la física, ¿no? Las leyes universales y mecánicas que la rigen. Quería aislarla en su estado más puro. Y para lograr eso, su método fue, de una rigurosidad increíble. Se usó a sí mismo como su propio conejillo de Indias. Creó cientos de sílabas que no significaban nada, cosas como bif, lef, nix. ¿Para qué? Para que no se pudieran asociar con nada que ya conociera. Se ponía a memorizarlas a un ritmo súper constante y luego medía cuánto tiempo se ahorraba al intentar aprenderlas de nuevo. O sea, era un intento de atrapar la maquinaria pura y dura de la memoria. Y esto es lo que encontró. Miren esto, es su famosa curva del olvido. Fíjense en esa caída tan pero tan dramática al principio. Lo que Ebbinghaus descubrió es que olvidamos más de la mitad de lo que aprendemos en las primeras 24 horas. Es increíble. Desde este punto de vista, la memoria era básicamente como un balde con un agujero. Pero esperen, que hay más. Sus experimentos también probaron que la memoria tiene límites y que se pueden medir. Miren la tabla. A medida que las listas de sílabas se hacían más largas, el tiempo para aprenderlas no es que solo aumentara, es que se disparaba. O sea, para que se hagan una idea, aprender 12 sílabas requería 17 veces más tiempo por sílaba que aprender 7. Una locura. El esfuerzo se multiplicaba. A ver, el trabajo de Ebbinghaus fue clave, sin duda, un antes y un después. Pero claro, dejó flotando una pregunta importantísima. ¿De verdad funcionamos así? ¿Somos como máquinas que recuerdan datos sin sentido? ¿O hay algo más detrás cuando recordamos, no sé, nuestra propia vida? Y esa pregunta nos lleva directo a la siguiente gran figura de esta historia, Sir Frederick Bartlett. Y él tenía una visión radicalmente opuesta. Para Bartlett, la memoria no era un lugar, un almacén, no, era una acción. No era una copia perfecta del pasado, sino una reconstrucción. Lo que él decía es que cuando recordamos, no estamos poniendo play a una grabación. Lo que estamos haciendo es construir ese recuerdo de nuevo activamente, para que tenga sentido, para que encaje con cómo vemos el mundo. Y para demostrarlo, Bartlett hizo unos experimentos que son fascinantes. En uno, por ejemplo, le mostraba a una persona un dibujo medio abstracto, un poco raro, que se titulaba Retrato de un hombre. Esa persona tenía que dibujarlo de memoria, y ese nuevo dibujo se lo pasaba a la siguiente persona, que hacía lo mismo, y así como en el juego del teléfono descompuesto. Y miren lo que pasó. Es increíble. Después de pasarlo por varias personas, el dibujo original, ese que era abstracto y extraño, se transformó en un rostro humano súper convencional, totalmente reconocible. ¿Qué nos dice esto? Que la memoria no estaba copiando, estaba normalizando, estaba convirtiendo lo raro en algo familiar. Aquí va otro ejemplo que es brutal, un dibujo medio estilizado de un búho egipcio. Bueno, pues se lo van pasando de persona a persona y poco a poco se convierte en un gato. ¿Pero por qué? Porque un gato es una figura mucho más común,
más familiar para la gente que participaba en el experimento. Es como si nuestra memoria reescribiera la realidad, literalmente, para que calce con lo que ya sabemos. Entonces, aquí está la clave de todo. Bartlett lo llamó un esfuerzo en pos del significado. O sea que en nuestras mentes no son grabadoras pasivas, para nada. Son más bien como narradoras de historias. Todo el tiempo estamos editando, moldeando nuestros recuerdos para que formen un relato coherente, un relato que tenga sentido para nosotros. Ok, esta idea de Bartlett, la de una mente activa que construye, fue la que dominó por décadas. Pero claro, a mediados del siglo XX llegó la tecnología y con ella una nueva metáfora que lo iba a cambiar todo otra vez, la de la computadora. Este que vemos es el famoso modelo de Atkinson y Shiffrin, del 68. Estaba totalmente inspirado en las computadoras de la época y veía la memoria como un flujo de información. Fíjense en el diagrama. La información del mundo entra primero a una memoria sensorial, que es como un flash, dura un instante. De ahí, solo a lo que le prestamos atención pasa a la memoria a corto plazo, y de ahí, únicamente si lo repasamos y lo repasamos, llega a la memoria a largo plazo. Y esta memoria a corto plazo era como el gran cuello de botella del sistema. La veían como un buffer temporal. Piensen en la memoria RAM de una computadora. Tenía una capacidad súper limitada. Solo podía guardar entre 5 y 9 cosas a la vez. Y por muy poquito tiempo, menos de 30 segundos. A menos, claro, que te pusieras a repetirlo una y otra vez. Pero la cosa no se quedó ahí. La idea evolucionó. Un psicólogo, Alan Baddeley, propuso el concepto de memoria de trabajo. Y esto es un cambio importante. Ya no es solo un cajón para guardar cosas, es más como un taller mental. Imaginen que en el centro hay un ejecutivo central, como si fuera el director de una orquesta, que decide a qué le prestamos atención. Y este director usa herramientas para manejar lo que vemos, lo que oímos, y lo conecta todo con los recuerdos que ya tenemos guardados. O sea, la mente ya no es un archivador, es un procesador súper dinámico. Bien, hasta ahora hemos visto la memoria como un objeto, como una historia y como una computadora. Pero a finales del siglo XX llegó un psicólogo, Arthur Glemberg, y lanzó una pregunta que lo puso todo patas arriba. Él no preguntó cómo funciona la memoria, sino ¿para qué? ¿Para qué la tenemos? Y esta pregunta de Glemberg fue radical, de verdad. Porque a ver, ¿y si nos hemos pasado décadas obsesionados con la precisión, con cuánto almacenamos, y en el camino perdimos de vista lo más importante? ¿Cuál es la función real de la memoria? ¿Para qué nos sirvió tenerla, evolutivamente hablando? Aquí está el choque de ideas, clarísimo. Por un lado, la visión tradicional. La memoria sirve para recordar el pasado con precisión. Punto. Pero la visión de Glemberg, que se conoce como cognición corpórea, dice algo completamente diferente. Dice que la memoria no evolucionó para que tengamos nostalgia, evolucionó para que podamos actuar. Su verdadera función es guiar lo que hacemos ahora, para sobrevivir, para que nos vaya bien. Por ejemplo, no recordamos dónde dejamos las llaves por el simple placer de recordarlo. Lo hacemos para poder salir de casa. El recuerdo sirve a una acción futura. Y esta frase de Glemberg lo resume perfecto. El significado de un objeto es lo que esa persona puede hacer con ese objeto. Desde esta perspectiva, entendemos el mundo según lo que nuestro cuerpo puede hacer en él. Entonces, la memoria no guarda la foto de una taza. Lo que guarda es el plan de acción de cómo agarrar esa taza, de cómo beber de ella. Y si lo pensamos, esto conecta de nuevo con Bartlett, ¿no? La memoria no es una copia, es una construcción. Pero ahora entendemos que es una construcción para la acción. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿Ebbinghaus? ¿Bartlett? ¿Los de la computadora? ¿Glemberg? ¿Qué es la memoria al final? ¿Un almacén? ¿Una historia? ¿Una computadora? ¿O una guía para actuar? Bueno, quizás la respuesta no sea tener que elegir solo una. Quizás se trate de entender que cada visión aporta una pieza a este rompecabezas gigante. Este ha sido el viaje que hemos recorrido. Empezamos viendo la memoria como ese balde con fugas de Ebbinghaus. De ahí, pasamos a verla como una narradora de historias súper creativa, como decía Bartlett. Luego, la imaginamos como un procesador de información,
como una computadora. Y finalmente llegamos a esta idea de que es una especie de copiloto para la acción, algo que está diseñado más para el futuro que para el pasado. Y todo esto nos deja con una última pregunta para pensar. La próxima vez que aparezca un recuerdo en la mente, podemos hacer el ejercicio de preguntarnos, ¿estamos viendo una simple foto del pasado? ¿O en realidad es nuestro cerebro usando esa información del pasado para preparar un plan para el futuro? La respuesta, sea cual sea, podría cambiar para siempre la forma en que vemos cada uno de nuestros recuerdos.